una pregunta que Tomás debe estar aburrido que se la haga a todos los paneles a los que muy amablemente nos acompaña, pero siempre hay, Tomás, una nueva persona, un nuevo lector, un nuevo suscriptor, una nueva persona de portafolio que quizás escuche por primera vez la pregunta que te voy a hacer, y es, bueno, la transformación energética se encuentra en el debate nacional. Hoy hay una foto de ella, puedes resumirlo de una manera muy puntual, en qué estamos y qué de lo que ves de esa foto te genera optimismo. Partamos la pregunta en dos. Primero, ¿qué retos te genera? Y luego en una segunda ronda te preguntaré qué te genera optimismo. ¿Cuál es la foto y qué obstáculos o retos te preocupan? Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Un gusto estar aquí. Felicitaciones de verdad, porque ahora hablábamos con Germán Arce en el 91, en el 90, después de la Constitución, aparecieron una cantidad de instituciones, incluida esta, un diario económico especializado que nos ha servido mucho. Y yo quisiera ir un poquito hacia atrás, porque uno se pone a pensar, bueno, 30 años, y en este sector, hace 30 años, ¿en qué estábamos exactamente? Y tengo aquí una portada del diario El Tiempo, un poquito antes de que empezara Portafolio en septiembre, hace 30 años, y quiero leerles un par de párrafos literales de lo que decía esa portada del diario El Tiempo del 6 de abril de 1992. Acuérdense que el racionamiento empezó unos meses antes, y dice el siguiente, dice, esta tarde a las 5 comienza en Bogotá el apagón total. Durante 4 horas, los 6 millones de habitantes estarán en sus hogares aguardando a que la energía eléctrica regrese para irse de nuevo a las 5 de la madrugada. En el resto del país, los cortes serán de hasta 10 horas diarias. Es la primera vez que Colombia es sometida a un racionamiento eléctrico tan drástico, y la primera en que Bogotá tendrá cada día un apagón total programado de 5 a 9. Perdón, un apagón total programado. De 5 a 9 no habrá semáforos. Comercio, oficinas y muchas industrias cerrarán. No habrá cines, ni restaurantes, ni colegios ni universidades. Las pocas luces que se verán, aparte de las de los automóviles, estarán en clínicas y hospitales y en establecimientos con plantas propias. Habrá señal de televisión, pero pocos la verán. Y las principales cadenas radiales que dijeron que trabajarán con equipos de emergencia, estaciones radiales independientes quedarán fuera del aire. El Festival Iberoamericano de Teatro se cumplirá, según los organizadores, porque tienen plantas propias. Y sigue y habla del tráfico y de no haber semáforos. Entonces, hace 30 años, aquí creo que hay muchos como yo estaba en la universidad en ese momento, pero hay muchos como yo que se deben acordar muy bien del apagón. Y en eso estábamos en el sector hace 30 años, exactamente en eso. Y uno mira 30 años después, ¿en qué estamos? Y uno puede coger 3 o 4 indicadores que le capturen la esencia de lo que es el sector para poder ver cómo hemos evolucionado. Si uno mira el niño 2015-16, que lo han calificado como un niño Godzilla, que fue mucho más fuerte que el del 91-92, fue un niño más fuerte y más largo, mucho más agresivo, y no nos apagamos. Algo hicimos bien en confiabilidad en estos últimos 30 años. Y luego uno mira, bueno, pero miremos no solo la confiabilidad, ¿qué ha pasado con el uso de energía? Uno mira la cantidad de emisiones que se generan por unidad de PIB, por unidad de producto que producimos, mira la cantidad de emisiones y la cantidad de energía que se utiliza para producir una unidad de PIB, y las dos han caído, 15 y 25% respectivamente. Entonces, estamos usando también nuestra energía un poco mejor. Y luego uno dice, bueno, ¿y la población con acceso a cocinar, a combustibles limpios para cocinar? Era un poco más del 60% en esa época, 68%, 2/3 partes. Hoy en día está por encima del 93%. Y uno dice, bueno, ok, ¿y los precios? Bueno, cuando uno coge el decil de ingreso, el quintil, o sea, el 20% más pobre, en esa época se gastaba más o menos el 14% de su ingreso pagando la factura de energía. Hoy en día es como el 12%, más o menos. Es decir, una mejora como el... Entonces, es un sistema que ha hecho esto, Francisco, y es un sistema que a través de eso creo que ha mostrado varias cosas importantes. La primera, que puede cambiar, es posible cambiar, es tener un sistema que produjo el apagón, que no fue capaz de lidiar con el apagón por múltiples causas, a un sistema que es capaz de resistir estos embates y que es capaz de proveer servicios. Lo segundo es que tenemos un sistema que nos funciona a casi todos. Casi todos. Hay mucha gente que no le funciona, que no tiene acceso a la energía, que la energía no puede ser base del progreso, y eso es algo que tenemos que corregir.
Y el tercer elemento, diría yo, además de que es un sistema que es capaz de cambiar, que puede cambiar, y de que es un sistema que nos funciona a la mayoría, pero no a todos, y es urgente corregir eso, la tercera cosa que diría es que este sistema se ha complejizado mucho y ya no es el motor de un Chevrolet viejo, ya es más como el motor de un Fórmula 1. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué hacemos. Y esa es quizá mi preocupación principal, que en una transición que queremos hacerla tan rápido, una transición que el motor fundamental es el gobierno, porque el sector privado solo no va a poder producir los cambios que requiere la transición. En este entorno tenemos unas políticas públicas que no estoy seguro que hayan mirado la totalidad de ese motor de Fórmula 1, y hay unas iniciativas que francamente me preocupan porque pueden ser muy nocivas para ese motor. Esta segunda ronda, ya trabajamos un poco esos retos, esos obstáculos. Quisiera un poco hablar de las oportunidades, de los caminos de alguna manera que estamos haciendo bien y cuáles podrían ser esos impactos. Pero, Tomás, comenzando contigo, el final de tu intervención decías, me preocupan algunas políticas públicas que me generan alertas. Entonces, en el caso tuyo, Tomás, te hago esa doble pregunta, hay dos en uno. Un poco qué políticas identificas, continúa con esa afirmación de qué te preocupa y también qué oportunidades podemos ver. No solo de transición, sino digamos en temas de la generación y toda la cadena de la energía en particular, saliéndonos un poquito solo de la transición en esta ronda en particular. Entonces, adelante, Tomás. Bueno, muy bien. Para empatar entonces con la pregunta que me acabas de hacer, uno cuando mira la transición energética, lo dijo Jaime ahora muy claro, tenemos que pasar de producir y consumir energía de altas emisiones a producir y consumir energía de bajas emisiones. Eso es la transición, así de la manera más simple posible. Y cuando uno mira, que es lo que hemos calculado en el centro, en el CREE, cuando uno mira cuál es la trayectoria o qué hay que hacer para cumplir a mínimo costo, de la manera más barata posible, cumplir las metas ambientales, uno se da cuenta que hay unas cosas que tiene que hacer por el lado de la oferta y unas cosas que tiene que hacer por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, fundamentalmente lo que tiene que hacer es producir suficiente electricidad de bajas emisiones para que toda esa demanda de energía que vamos a tener se pueda satisfacer con energía de bajas emisiones. Primera cosa. Segunda cosa que tiene que hacer el país es utilizar muy estratégicamente el gas. Ahora lo mencionamos, el gas va a tener que ayudar a reducir emisiones en el corto plazo y luego cuando aparecen las tecnologías, pues sustituyendo carbón y combustibles líquidos, y luego cuando aparecen las tecnologías que no son comercialmente maduras todavía, ya el gas puede tener un rol de declinación mucho más fuerte. Entonces ahí hay dos cosas fundamentales que hay que hacer de la oferta. Del lado de la demanda, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer pues, un montón de cosas, pero yo lo resumiría con un dato. De aquí a 2050 vamos a tener que atender, según nuestras modelaciones, una economía 3 veces más grande, más o menos, casi 3 veces más grande. Y la cantidad de energía que necesitamos hacerlo para cumplir las metas ambientales solo debe aumentar un 30%. Entonces, 3 veces más economía con 30% más de energía. ¿Eso qué quiere decir? Unos aumentos brutales en eficiencia energética. Entonces yo miro lo que se tiene que hacer, mucha energía eléctrica, un rol fundamental del gas como combustible de transición y unas ganancias en eficiencia gigantes. Y luego me voy y miro la política pública y veo que la expansión de la generación más la expansión de la transmisión que nos va a traer la energía eléctrica que necesitamos están absolutamente enredadas, al punto que hubo una emergencia económica decretada, que uno de sus propósitos es ver cómo puede sacar adelante esos proyectos. Entonces, muy difícil hacer proyectos de transmisión y de generación. Entonces, esa satisfacción de la energía eléctrica es difícil. Luego uno mira el gas natural y el gobierno ha sido muy ambivalente en los mensajes del gas. Que sí, que no, que sí, que no. Yo creo que va a ser muy difícil, en Colombia es imposible hacer transición energética sin transición fiscal, y hasta que no tengamos claro cómo vamos a reemplazar ese petróleo y ese gas y el recaudo que viene de ahí, pues va a ser muy difícil hacerlo. Y tampoco vemos claridad. Y luego cuando uno mira los temas de eficiencia, la demanda, uno mira movilidad, por ejemplo, Jaime lo dijo ahorita, ¿qué tanto sentido tiene subsidiar movilidad eléctrica cuando son vehículos tan lujosos? Nuestros cálculos dicen que a 2030 deberíamos tener más o menos 3 millones de vehículos eléctricos. Hoy tenemos un parque de 17, más o menos 3 millones para cumplir a mínimo costo. Entonces, tú pones todo eso junto y dices, ¿dónde están las políticas? Y eso es en el sector energético. Pero entonces, el sector energético es el 30% del problema. El resto, lo dijo Jaime también,
¿dónde es que los otros sectores van a poner su pedazo? Si este sector hace la tarea y los otros no, pues no hacemos nada. AFOLU, el de Agricultura y Forestal y Uso del Suelo, es el doble de las emisiones del sector. Entonces, uno ve un gap gigante entre las políticas y las acciones que están ahí. ¿Qué oportunidades hay? Quisiera, para mi gusto, fundamentalmente hay que hacer una cosa. Este es un problema de coordinación. La transición energética es un enorme proyecto de inversión en que una cantidad de gente tiene que cambiar equipos o tiene que producir energía distinto. Y en ese sentido, como no va a ocurrir sin las señales del sector público, sin el apoyo del sector público, necesitamos esa coordinación muy efectiva, que desafortunadamente todavía no se ve en la hoja de ruta que pone el gobierno, pero eso es nuestra oportunidad. Si nos metemos a tener esa conversación en serio, si empezamos a ver cuáles son los costos y cómo los vamos a repartir, si ponemos unas metas que sean realistas, pues vamos a ver una transición que va a tener una probabilidad mucho más alta de llevarse a cabo. Pero por ahora yo no creo que vayamos al camino de cumplir en 2050. Creo que no estamos ahí y estamos lejos todavía de estar ahí. Tomás, un mensaje final. Gracias. Yo creo que en este momento estamos tomando decisiones, estamos como en un momento de toma de decisiones muy importante que va a tener consecuencia para los siguientes años. Y estamos, de una u otra manera, claro, están los problemas del día a día, hay muchos problemas regulatorios puntuales para agentes específicos, pero hasta al final del día toda la discusión del sector de una u otra manera está conectada con los temas de transición. Y hoy en día hay más preguntas que respuestas a esas grandes preguntas de la transición. Y creo que es fundamental y por eso insisto en el tema de coordinación. Va a ser muy importante que el gobierno haga dos cosas, una que le gusta y una que creo que no le gusta tanto. La que le gusta es participación y sentarse a conversar con la gente y oír muy bien de qué se trata, hacerlo de una manera amplia, porque necesitamos establecer las prioridades, necesitamos mirar los costos. Aquí no es eficiente que todo el mundo vaya a la misma velocidad. Aquí hay sectores por fuera del energético que tienen que hacer esfuerzos que no sabemos cómo van a hacer esos. ¿Cuál es el plan real para que los demás sectores por fuera de la energía alcancen esas reducciones de emisiones? No lo sabemos bien. Y la otra cosa que le gusta menos al gobierno es el Excel. El Excel. Y tiene que sentarse a mirar los números fríos, puros y duros que le van a decir cómo deberían ser digamos, cómo deberían repartirse los esfuerzos para tener esa conversación. Y esto lo conecto, Francisco, en que necesitamos las señales. O sea, yo decía ahora, la transición energética es un gran proyecto de inversión, pero si las señales no están, pues la inversión no va a ocurrir. ¿Qué quiere decir las señales? Pues tiene que haber claridad de que las inversiones que se hagan, las tarifas que se van a cobrar para recuperar esas inversiones van a permitir recuperarlas. Si no se hace eso, pues no va a haber la inversión. Y si no está la inversión, no va a estar la oferta de energía que se necesita para la transición. Y va a haber desajustes y va a haber problemas de precios pues muy complicados o desabastecimiento de precios. Entonces me parece que la coordinación es como el motor fundamental y este gobierno creo que tiene todos los elementos y las herramientas y los canales para poder hacerlo. Lo otro es que creo que este gobierno con mucho sentido, con mucha razón, ha puesto en la discusión el tema de la transición energética justa. Creo que todavía el término se usa mucho, pero exactamente qué quiere decir. Es injusto, por ejemplo, ¿qué es justo? Si la transición sube precios y excluye a unos del consumo de energía, ¿eso es justo o no es justo? Si no logramos resolver los temas de abastecimiento, los temas de acceso de tantos colombianos, ¿eso es justo o es injusto? ¿Qué vamos a hacer con los municipios pequeños que dependen de regalías para su financiamiento del gasto público cuando marchitemos los hidrocarburos? Si no tenemos ese plan, ¿eso es justo o injusto? ¿Qué hacemos con los trabajadores de carbón del interior que no van a encontrar trabajos igual de bien remunerados? Entonces, nos tenemos que darle contenido a esa transición energética justa porque esa va a ser la fuente de legitimidad para el resto de lo que hagamos. Entonces serían como mis dos mensajes de cierre. De verdad es que la coordinación va a ser fundamental para repartir esfuerzos y replantear metas y tenemos que darle ese contenido, tenemos que dar esas señales adecuadas, no hacer política social con las tarifas, esas se las damos al presupuesto idealmente, y darle contenido aterrizado a la transición energética justa.